Si alguna vez estás patrullando los Apalaches de noche y la radio de tu cinturón se enciende sola, escaneando frecuencias hasta detenerse exactamente en la 0.00, apágala de inmediato. Si no puedes apagarla, quítale las baterías. Y si, a pesar de no tener baterías, escuchas una voz narrando exactamente lo que estás haciendo en ese preciso instante, por lo que más quieras, no hagas lo que la voz te ordene. Como ya saben, mi nombre es Elías. Fui guardabosques de búsqueda y rescate en los rincones más profundos y oscuros de Virginia Occidental durante 15 años. He lidiado con bestias que imitan a humanos y con aberraciones que desafían la biología. Pero hay un tipo de horror mucho peor. Es el horror que se mete en tu cabeza, el que te hace dudar de si tú controlas tu propio cuerpo o si eres solo una marioneta. En el sector 5 de nuestro parque existe un mito urbano que los novatos se cuentan para asustarse en las fogatas. Hablan de la emisora del vacío, una torre de radio oxidada que no aparece en ningún mapa topográfico. Un fantasma de metal que solo se deja ver cuando la niebla es tan espesa que no puedes verte las manos. Yo solía reírme de esa historia, hasta que me convertí en el protagonista de su transmisión. Todo sucedió a finales de noviembre, durante uno de los inviernos más crudos que recuerdo. Estaba haciendo un recorrido de rutina para revisar las trampas fotográficas en el perímetro del sector 5. La temperatura había caído en picada y una niebla blanca y helada se había asentado entre los inmensos pinos, convirtiendo el bosque en un laberinto silencioso y asfixiante. Caminaba con la linterna táctica en una mano y mi rifle en la otra. El silencio en esa zona del bosque siempre es antinatural, como si estuvieras dentro de una habitación insonorizada. Ni siquiera escuchaba el crujir de las ramas bajo mis botas. Fue en ese aislamiento absoluto cuando la radio de onda corta que llevaba en el arnés de mi pecho emitió un chasquido agudo. Primero fue solo estática, un ruido blanco y espeso que me hizo saltar del susto. Intenté ajustar el volumen pensando que era una interferencia de la base central, pero la perilla estaba atascada. Miré la pequeña pantalla digital iluminada de verde y vi cómo los números cambiaban solos a una velocidad vertiginosa, ignorando todas las frecuencias legales hasta detenerse en 0.00. La estática se detuvo abruptamente, reemplazada por el sonido de un disco de vinilo viejo girando. Y entonces una voz habló. No era la voz de mi supervisor, ni la de un campista perdido. Era la voz de un locutor de radio antiguo, con un acento perfecto y calmado, como de los años 50, resonando clara y fuerte en medio del bosque muerto. Bienvenidos de nuevo, queridos oyentes de la noche, dijo el locutor, con un tono extrañamente alegre que me heló la sangre. En nuestro episodio de hoy tenemos a un invitado especial. El guardabosques Elías se encuentra caminando por el sector 5, rodeado de niebla, sosteniendo su linterna con una mano que empieza a temblar. Me detuve en seco. Mi corazón dio un vuelco. El guardabosques se detiene. Continuó la voz en mi pecho, exactamente en el mismo segundo en que mis pies dejaron de moverse. Mira a su alrededor, confundido, creyendo que alguien lo observa desde la oscuridad. El pánico me golpeó como un bloque de hielo. Levanté el rifle y apunté hacia los árboles, buscando a alguien con binoculares, pero la niebla era impenetrable.
Presioné el botón de transmisión de mi radio y grité: «Identifíquese, esta es una frecuencia oficial del gobierno». Solté el botón y la radio volvió a emitir el suave sonido del vinilo. El locutor soltó una carcajada suave y elegante. Elías intenta comunicarse, usando su voz gruesa y asustada, pero no comprende que aquí nosotros somos los que escribimos el guión. «Ahora», dijo el locutor, el guardabosques da 2 pasos hacia atrás y su espalda choca contra el tronco áspero de un roble viejo. Antes de que pudiera procesarlo, el miedo me hizo retroceder por puro instinto, y exactamente en el segundo paso, mi espalda golpeó con fuerza contra la corteza de un árbol enorme. Estaba narrando mi vida en tiempo real. Me separé del árbol como si me hubiera quemado. Quería apagar la radio. Mis dedos buscaron el interruptor de encendido, pero la voz habló más rápido. Elías intenta apagar su radio, pero el miedo hace que sus manos estén torpes y accidentalmente deja caer su linterna al lodo. Yo me repetí a mí mismo: «No la sueltes». Apreté mi agarre, pero de repente un espasmo incontrolable recorrió mis dedos. Mi mano se abrió contra mi voluntad. La linterna pesada de metal se resbaló de mi palma y cayó al barro con un sonido sordo, apagándose al instante y dejándome sumido en una oscuridad casi total, solo iluminado por el brillo verde de la radio en mi pecho. Me quedé sin aliento. La emisión no solo estaba describiendo lo que yo hacía, estaba obligando a la realidad a obedecer. «Excelente», susurró el locutor. «Ahora que estamos a oscuras, el guardabosques levanta la vista y finalmente la ve. La torre». Lentamente, sin querer hacerlo, mi cuello se inclinó hacia arriba. A través de un hueco en la niebla, a unos 50 metros de distancia, se alzaba una estructura colosal y pesadillesca que definitivamente no estaba ahí hace unos minutos. Era una inmensa torre de radio oxidada, perdiéndose en el cielo nocturno. Pero no tenía cables de tensión que la sostuvieran al suelo, y su metal estaba recubierto de algo oscuro y pulsante, como venas negras y gruesas que latían débilmente al ritmo del ruido blanco de mi radio. En la cima, una luz roja parpadeaba de forma hipnótica. Elías siente que el aire a su alrededor se vuelve glacial, narró la voz, y en ese instante mi aliento se convirtió en humo denso y sentí un frío que me caló hasta los huesos. Un frío que olía a cobre oxidado y a tierra de cementerio. Nuestro protagonista sabe que no está solo en el bosque y sabe que el invitado sorpresa está a punto de aparecer. El guardabosques se queda completamente inmóvil porque escucha el sonido de unas ramas rompiéndose justo detrás de él. Crack. El sonido fue nítido y cercano. Alguien o algo inmensamente pesado acababa de pisar una rama a menos de 3 metros de mi espalda. La voz en la radio sonaba ahora más emocionada, como un comentarista deportivo en el clímax del juego. La cosa que está detrás de Elías mide casi 3 metros. No tiene rostro y lleva un traje manchado de sangre vieja, describió el locutor, y pude escuchar el sonido de una respiración profunda y húmeda golpeando mi nuca. Sentí el calor de su aliento en contraste total con el frío del bosque. Elías siente terror puro y sabe lo que tiene que hacer a continuación. En su acto final de la noche,
dijo la voz del locutor, volviéndose sombría y definitiva. El valiente guardabosques gira lentamente sobre sus talones, mira directamente a la aberración que está detrás de él y emite un último grito antes de que la oscuridad se lo trague para siempre. El mandato estaba dado. Sentí un tirón físico, como si hilos invisibles estuvieran atados a mis hombros, obligándome a girar. Recordé la regla cardinal de la supervivencia psicológica en los Apalaches. No sigas sus juegos. Luché contra la fuerza invisible con cada fibra de mi ser. Mis músculos ardían, mis botas se hundieron en el barro, negándome a darme la vuelta. Elías se da la vuelta, repitió el locutor, esta vez sonando enojado, perdiendo su calma de los años 50. La estática subió de volumen, lastimando mis oídos. Llevé mis manos a la radio. Si ella dictaba la realidad, tenía que destruirla. Abrí el compartimento trasero de un tirón y arranqué la pesada batería de litio, tirándola al suelo. La pantalla verde se apagó, pero el ruido del vinilo siguió girando y la voz del locutor salió por el altavoz apagado, ahora gritando demoníacamente: «Elías se da la vuelta y acepta su destino». El aliento en mi nuca se hizo más caliente y escuché un gruñido asqueroso de frustración justo detrás de mis oídos. Sin pensarlo, agarré la radio muerta por la antena, la arranqué de mi arnés y usando toda mi fuerza la estrellé contra el tronco del roble 1, 2, 3 veces, hasta que el plástico se hizo pedazos y los circuitos cayeron al lodo. La voz se detuvo, pero el silencio que siguió fue aún peor. El ser a mis espaldas soltó un siseo prolongado, como el vapor escapando de una olla a presión. Sabía que sin la protección del guión de la radio estaba completamente expuesto. Cerré los ojos con fuerza, me agaché, recogí mi rifle a tientas en la oscuridad y empecé a correr hacia adelante, en dirección opuesta a la cosa. Corría a ciegas a través de la niebla helada, chocando contra ramas que me cortaban la cara, tropezando con raíces, pero nunca, en ningún momento miré hacia atrás. Escuchaba pasos inmensos y pesados persiguiéndome, pisando fuerte en el barro, destrozando la vegetación, como si un tren de carga sin luces me estuviera pisando los talones en medio de la oscuridad. Mis pulmones suplicaban piedad, pero la adrenalina del pánico me mantenía en movimiento. De repente, la luz roja parpadeante de la torre oxidada se desvaneció en la niebla y el olor a cobre podrido desapareció, reemplazado por el olor limpio de los pinos. Los pasos detrás de mí se detuvieron bruscamente, como si la cosa hubiera chocado contra un muro invisible en el límite de su territorio. Seguí corriendo durante 20 minutos más, hasta que vi el reflejo lunar en el metal de mi camioneta oficial. Estaba a salvo. Me apoyé contra el capó, tosiendo, sintiendo que el corazón me iba a estallar. Entré a la cabina, puse los seguros, encendí el motor y encendí la calefacción al máximo, temblando incontrolablemente mientras el calor empezaba a volver a mi cuerpo. Justo cuando puse la camioneta en reversa para huir de ese bosque maldito para siempre, la radio AM/FM del estéreo del vehículo, que estaba completamente apagada, se encendió sola. La pantalla digital parpadeó y se clavó en la frecuencia 0.00. El ruido del vinilo girando llenó la cabina y me quedé paralizado, con las manos aferradas al volante, blanco por la fuerza. Y así concluye nuestro episodio de esta noche, dijo la voz del locutor, tranquila,
elegante y perfectamente nítida. El valiente guardabosques se escapó, por ahora, en su camioneta. Pero no se preocupen, queridos oyentes. La historia de Elías aún tiene muchos capítulos por delante. Nos sintonizamos la próxima vez. No olviden mirar por el espejo retrovisor. De un solo golpe, con la culata de mi rifle, destrocé el estéreo del panel frontal de la camioneta. Pisé el acelerador a fondo, derrapando en la grava, y salí de ese bosque. Nunca miré por el espejo retrovisor esa noche, y nunca volví a patrullar el sector 5. Renuncié a la semana siguiente. Hay frecuencias que no están hechas para oídos humanos, y hay guiones en los que no quieres participar. Si alguna vez enciendes una radio antigua en medio de la noche y escuchas a alguien describiendo lo que llevas puesto, no intentes comunicarte con él. Destruye la radio y corre. Si este archivo clasificado te hizo mirar sobre tu hombro, apoya mi trabajo. Deja tu like, suscríbete y activa la campana para desclasificar más horrores de los Apalaches. Y ten cuidado con lo que escuchas. Buenas noches.